Señor Román, por 10 minutos. Sí, también es verdad. Cuando termine su señoría, se empieza el señor ponente. Estamos en una crisis que yo creo que no hemos alcanzado a entender, o al menos aparenta eso, ¿no? Yo he de decirle que anunciar empleo en medio de una crisis económica brutal, la más importante de la historia del capitalismo, es una temeridad. Yo no voy a relatar los compromisos de generación de empleo de los últimos años que la portavoz del Partido Socialista ha citado, ¿no? Perdón, del Partido Popular. Me quedo sin café. Yo no voy a insistir en lo que no puede ser. Mire, el presupuesto de la Unión Europea, que van a rechazar los socialistas europeos, y en esto compartimos la tesis, no sirve absolutamente para nada en relación a la envergadura de la crisis de la Unión, y la participación de Canarias en ese presupuesto, en el mejor de los casos que está por ver, será del 0,708 de nuestro PIB. Y aunque fueran recursos adicionales que no lo son, solo va a haber un incremento desgraciado por las tasas de desempleo. No va a impactar en nada en la evolución de la economía canaria, en nada relevante en relación a la creación de empleo, en nada. Es como si yo les dijera ahora que vamos a invertir del 2013 al 2020, 42.000 millones de euros y sumara los presupuestos de esta comunidad, suponiendo que no rebajáramos la participación en torno a 6.000 millones, 6.000 millones al año. Vamos a suponer que nos estancáramos ahí, lo multiplicamos por 7, vamos a invertir en los próximos 7 años 42.000 millones de euros. Pues esto es lo que ha hecho el señor presidente con los presupuestos europeos. Los presupuestos europeos están ya incorporados a la economía local. Y el incremento, que es solo porque tenemos una tasa de paro terrible de 1.100 euros por parado y año a partir de la tasa media, no va a modificar la economía canaria. Es que hay que entender, hay que tener un poco de mesura, sentido común. Eso no modifica nada. Ya nos gustaría que esas cantidades de risa para el tamaño del problema que vivimos fueran a cambiar las cosas. No va a cambiar nada. Miren ustedes, para mover la economía canaria en esta etapa de recesión, tendríamos que inyectar de recursos adicionales como mínimo 2,5 puntos del PIB, no para generar empleo, para no seguir destruyéndolo, porque mientras en los últimos 5 años se han prometido cientos de miles de empleos, en supuestos planes que luego se quedaron en nada, la realidad dice lo siguiente de forma incontestable. En los 5 años de crisis se han destruido de manera neta 156.000 empleos. 156.000 empleos de gente que trabajaba antes y que perdió el trabajo. Ese es el balance de los 5 años de crisis de nuestra tierra. A eso se le suma la llegada de gente y el incremento de la propia población. Y eso es lo que nos da los 368.000 desempleados que tenemos ahora. Y esto no se corrige suponiendo que fueran nuevos ni con 3.700 millones en 7 años. Pero es que no son nuevos. Es que el 80 o el 90% de los recursos de lo que se llama participación canaria en los presupuestos europeos ya lo tenemos y está imbricado en nuestra escasa capacidad de generar y mantener el empleo. No se puede porque van a fracasar estrepitosamente, como lo han hecho todos los planes que se han puesto sobre la mesa en los últimos 5 años, porque fallan en lo esencial, fallan en la economía, en los recursos, en la ficha financiera. Reconozcamos que así no salimos.
Y los 1.400 millones teóricos, loables, porque es voluntarioso, de supuesta inversión de la iniciativa privada en rehabilitación, yo le he de decir que alguna información tengo de este asunto, que ni en la época de vacas gordas, ni en la época en la que había crédito y excedentes de capital, se invertían 200, 250 millones al año en ese sector. Ahora no hay crédito, no hay dinero. No va a haber, desgraciadamente, 1.400 millones de euros de inversión privada en rehabilitación, porque no ha habido en las etapas anteriores, incluso en el momento de crecimiento, de facilidad de crédito y de crédito barato y sin garantía, porque así se daban los créditos hasta hace poco tiempo. De manera que este plan va a fracasar, ya se los adelanto, pero no porque a mí me guste que fracase, ya me gustaría que acertaran ustedes en esta pequeña parte de la realidad, pero va a fracasar como fracasaron el anterior y el anterior, porque fallan en lo esencial, y es que no hay recursos. Mire, o se cambia la política económica de Europa, de España y de Canarias, o nosotros seguiremos en el pozo. Es cierto que la capacidad de destrucción de empleo tiene límite, porque todo no se puede destruir, pero todavía seguimos destruyendo empleo en esta tierra. No creando empleo neto, destruyendo empleo. Y las perspectivas de la economía canaria, exceptuando el turismo que empieza a sufrir los embates de la crisis, se reducirá, según los optimistas, 1,5% el turismo extranjero y 15% el turismo español, es que no hemos tocado fondo. Habrá recesión. Todo el mundo está revisando las cifras de retroceso de la economía para incrementar el retroceso. Y las previsiones de desempleo siguen aumentando, de manera que yo no les voy a aconsejar, porque no toca, pero sí les recomendaría que no digan más esto de 80 y 50.000 empleos. Primero, porque no hay papeles, porque no hay estrategia, porque no hay financiación, porque así no cambia la economía de esta tierra, y ya me gustaría que con tan poca cosa modificáramos tan grave problema como los que tenemos. Pero esto no funciona así. Y por eso, desgraciadamente, la capacidad de impacto de esa propuesta abstracta, inconcreta. El señor Barragán dice que había documentos, pásennos los documentos, pero si las fichas financieras son los 2.000 y pico millones de Europa, les digo que eso es inaceptable desde el punto de vista teórico. Eso no son recursos adicionales, eso no va a cambiar la dinámica económica. Es que así no funcionan las cosas. Miren, ha hecho una cosa el presidente del Banco Central de Japón, que apunta a un camino. El ciudadano este, que me cae bien, y lo he visto solo en los periódicos, ha inyectado a la economía japonesa 170.000 millones de euros las últimas 2 semanas, para inundar de crédito a las empresas, a la familia y al sector público. Es cierto que esta ampliación de la capacidad de solvencia del Banco Central no tiene parangón en otras crisis económicas, pero ya empieza a generar cambio en la economía japonesa y en la economía internacional. O nosotros logramos que esa cosa que se llama Banco Central Europeo cambie su política, o aquí habrá más paro y más miseria, peores servicios y más deterioro. Y los que gobiernan tienen que saberlo y decírselo a los ciudadanos. No vale, no sirve de nada, les hundirá a ustedes, les arrastrará decir cosas que no van a ocurrir, que no están sustentadas en datos. Esa estrategia de inteligencia, de sostenibilidad, esos son filfa de la Unión Europea. Eso no sirve para cambiar la economía europea, lo dice la inmensa mayoría de los expertos. Con un presupuesto que no mueve ni el 0,9 del PIB de la Unión, van a cambiar nada. Por favor, Europa es en estos momentos una caricatura, es un fracaso, y con políticas como esa lo que haremos es hundirnos más en la miseria, sobre todo los países del sur, los países que tienen desempleo, deuda y el deterioro que estamos viviendo. Hay que cambiar la política, el Banco Central se tiene que comportar como se comportó el Banco Central norteamericano, como se comporta el Banco Central del Reino Unido y como está haciendo el Banco de Japón. Y si esto no lo cambiamos, ustedes podrán cantar misa, hacer 500 planes, ponerle el nombre que quieran, el que quieran, hablar de fichas financieras que no tienen ningún sustento, pero desgraciadamente la economía, el desastre
va por otro lado. Por eso yo sé que usted lleva poquitos días en el gobierno y me sabe mal que le toque esto a usted, pero le tengo que decir que no hay sustento para este plan, que es lo que hemos vivido los últimos años. Huida hacia adelante, intentos de generar esperanza, que yo creo que la voluntad no se las quito, pues solo le faltaba que no tuvieran ganas, pero esto no cambia las cosas. Y yo les pediría a los señores y señores del Gobierno que esto de la economía es una cosa muy complicada, muy seria, y que no se cambia con uno pensarlo. Solo... Tiene un minuto. Para la familia, para las empresas, para el sector público. Y eso no está en el horizonte. Lo que sigue en el horizonte son los recortes, el encarecimiento de la deuda, la pérdida de esperanza de la gente y la incredulidad, la desconfianza. En Canarias, si hiciéramos una encuesta, no se cree nadie, pero ya no hablo de los bien informados, que por supuesto no se lo cree nadie, que con esa propuesta teórica nosotros vayamos a revertir nada. No se cree nadie que vayamos a romper la tendencia de la recesión y de la destrucción de empleo. Para cambiar las tornas se necesita más tierra, más fuerza, más medios, más dinero. Y si no, esto se quedará como los otros planes, en propaganda, en titulares, en esperanzas frustradas. Muchas gracias, señor Román. Para concluir.